Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en el último programa del mes de enero. Y qué mejor manera de cerrar el mes que con datos curiosos como estos, los animales más veloces del mundo. Y qué mejor manera de tomar como referencia que es la mayor velocidad que ha alcanzado el ser humano o el hombre, y esto fue un atleta que alcanzó la velocidad de 45 kilómetros por hora. Esta va a ser nuestra referencia y se van a quedar asombrados al ver lo que alcanzarían estos distintos animales. Así es que pongan mucha atención y no se lo pierdan. Vamos a nuestra primer cápsula. Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a platicar un cuento que viene dentro de este libro. El libro se llama Cuentos de 5 minutos, por la autora Marta Osorio. Y el cuento que les voy a platicar se llama Una ballena. Espero que les guste. Pues resulta que en el mar, poco a poco fue apareciendo una ballena blanca, en el cual iba aventando su chorro de agua que parecía una hermosa fuente. Y poco a poco fue subiendo hasta quedar flotando sobre las olas, de tal modo que parecía que era una gran montaña blanca. Nuestra ballena blanca le encantaba ver a los niños jugar alrededor de la playa, y la ballena comenzaba a hablar, pero ellas no hablan como nosotros, ellos hablan a través de la música. Ella comenzaba a decir ti, 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 y los niños se quedaban muy asombrados viendo, y la ballena seguía haciendo sus sonidos, hasta que los niños comenzaron a decir, ¡ah! Ya sé, la ballena se llama ti, ti, ti. Y a partir de entonces, la ballena le gustaba verlos, y los niños siempre la llamaban como la ballena ti, ti, ti. La ballena se acercó y abrió su boca. Los niños entraron y se dieron cuenta que era una hermosa casa, como un palacio. Sus paredes, sus techos, sus pisos, todo era rosado. Y había una fuente dentro de ella, de la cual manaba leche. Y había una mesita llena de galletas, las cuales sabían de acuerdo a lo que tú quisieras que supieran. A la ballena le encantaba que los niños entraran, porque a ella le gustaba jugar mucho con los niños. Ya después los niños se despedían y se salían y seguían jugando cerca de la playa. La ballena se sumergía y comenzaba a nadar lo más profundo de los mares, porque ellas son capaces de llegar hasta los submarinos, los barcos hundidos llenos con sus tesoros, ven las sirenas. Y cuando ya es tiempo de invierno, donde los niños ya no se acercan a la playa por el frío, la ballena por las noches sale y comienza a hacer su sonido ti, ti, ti para llamarlos. Y los niños salen y ella abre su boca para poderlos llevar de paseos hasta lo más profundo de los mares. Los sumerge en el mar azul, donde habitan los pececitos pequeños, o en el mar verde, donde habitan las tortugas y las serpientes marinas, o hasta los mares más oscuros, donde los peces tienen lucecitas para no perderse. Y así nuestra ballena blanca, día con día, se acerca a la playa para pasear a los niños. Y si los niños tienen sueño, no hay ningún problema, porque tiene unas camas de espuma de mar, en las cuales ellos pueden dormir profunda y tranquilamente, escuchando los latidos del corazón de nuestra ballena blanca. Y así es como termina este cuento. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima cápsula. Uno de los animales más veloces del mundo es el halcón peregrino. Él alcanza una velocidad promedio de 360 kilómetros por hora. Sin embargo, la mayoría de su vuelo es alrededor de los 100 kilómetros por hora, y al querer cazar cae en picada. Se encuentra en la mayoría de los continentes, sobre todo en climas cálidos, y es allí muy importante para cazar y sobre todo para mantener la cadena alimenticia. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Deseo que este año sea lleno de alegría y de mucha paz para ustedes y para toda su familia. Este mes traemos para ustedes el valor de la historia. Y qué mejor el apoyo del profesor Alonso de Anda para esta cápsula. Veamos estos datos históricos. Bien, pues vamos a empezar hablando un poquito de la importancia de la historia. Esta materia, asignatura, es muy importante porque nos enseña cómo fue el pasado y para poder comprender un poquito del presente y prevenir nuestro futuro. La juventud actualmente pues tiene que encontrarle sentido a todo, tiene que ver el por qué sucedieron cada hecho, y todas las respuestas las vamos a encontrar en la historia, porque la historia es la maestra de la vida. La historia nos enseña, nos da lecciones de todo lo que ha acontecido y nos pide que no volvamos a cometer los mismos errores
pues para poder tener una mejor trascendencia. Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar de historia de México, que es muy importante. Vamos a trasladarnos pues un poquito a lo de la época de las culturas, sabiendo que pues, las 4 culturas más importantes pues tenemos la cultura olmeca, la cultura maya, la cultura de los aztecas y la cultura de los teotihuacanos. Voy a referirme especialmente a la de los aztecas. Esta cultura es muy importante porque fue la última gran cultura, el último gran imperio que tuvo México hasta antes de la llegada de los españoles. Es muy curioso porque ellos salieron en el año de 1111, salieron de un lugar que se llama Aztlán en búsqueda de la tierra prometida. Su dios, Huitzilopochtli, les ordenó que donde vieran una águila devorando una serpiente arriba de un nopal, ahí tenían que construirle una ciudad y un templo. Entonces ellos salieron en el año de 1111. Hasta el año de 1325 lograron llegar a donde es actualmente la Ciudad de México, y ahí vieron esa escena, esa águila devorando la serpiente arriba de un nopal. Y ellos dijeron, aquí debemos de construir nuestra ciudad. Y así empezó ese gran imperio en 1325. Le pusieron Tenochtitlán en honor a su rey, Tenoch. Y comenzaron, sus primeros años fueron muy difíciles, porque era empezar desde cero. Aparte tenían a un rey vecino que había que pagarles impuestos. Hubo en total 9 reyes aztecas, cada uno aportó algo a ese gran imperio. Se empezó a hacer muy poderoso, desde la Ciudad de México empezó a extenderse y llegó hasta Nicaragua. Y también llegó hasta el Océano Pacífico y el Golfo de México. Esta cultura importantísima era muy sanguinaria y para ellos lo más importante era la sangre, por eso hacían ellos tantos sacrificios. Entonces cada sacrificio era en honor a sus reyes. Bueno, pues ya tocó el año de 1519 cuando llega Hernán Cortés, le platican que había un gran imperio y él quiere ir a conocer ese imperio, va, lo reciben como un rey, como un dios, porque lo confundieron con un dios, y ya estando ahí, él traiciona a Moctezuma y decide atacarlo. Y así fue como el gran imperio azteca llegó a culminar y va a comenzar la época de la colonia. Bueno, vamos a dejar de hablar un poquito de la historia de México y ahora vamos a hablar de historia universal, que también es muy importante. Me voy a referir al último siglo, en el cual para mí ha sido uno de los siglos más violentos que ha habido en la historia de la humanidad, por tanta guerra que hubo y tantos muertos que hubo. Tenemos la Primera Guerra Mundial, en la cual el mundo estaba tranquilo, pero intereses de familiares, de reinados, hizo que explotara la Primera Guerra Mundial. Bueno, fue con el asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando. Con ese asesinato se desbordó la Primera Guerra Mundial, que fue también llamada la Guerra de Trincheras, y al final pues dejó como 30 millones de personas que perdieron la vida, lamentablemente. Todo el mundo pensó que ahí iba a terminar todo, pero 20 años después todo estaba preparado para una Segunda Guerra Mundial. Todo quedó encendido y en la Segunda Guerra Mundial, pues ya con mejores armas, mejor tecnología, fue más mortífera la Segunda Guerra Mundial, en la cual, según algunos historiadores, pues hubo 55 millones de personas que perdieron la vida, pero según otros historiadores hubo hasta 100 millones de personas. La historia nos da esa lección de que no se deben de repetir los hechos si son para perjudicar al pueblo. Y aquí vimos que en Europa no se aprendió. Después de la Primera Guerra Mundial, 20 años llegó la Segunda Guerra Mundial. Y así siguió pues todo el siglo. Y para poder entender actualmente el mundo, debemos estudiar la historia del por qué Rusia es una potencia, por qué China va en crecimiento, por qué Estados Unidos es la única potencia mundial, por qué Latinoamérica pues sigue creciendo, por qué África apenas hace 50 años se independizó. Entonces es muy importante estudiar la historia para poder entender los errores del pasado y prevenir el futuro.
Bueno, amigos, pues me dio mucho gusto haber platicado un poquito con ustedes. Ojalá que haya sido de gran sabiduría, de gran apoyo, de mucha comprensión, y pues no dejen de nutrir la mente con la historia porque nos da grandes lecciones. La historia es la maestra de la vida. Agradecemos al licenciado Alonso de Anda por esta información tan importante que nos trajo el día de hoy y por regalarnos un poco de su tiempo. Muchas gracias. Esperemos que estos datos históricos sean de suma importancia para tu vida cotidiana. Esto fue Valores al Aire por San Juan TV. El guepardo es el primer animal terrestre en entrar en esta lista de los animales más veloces del mundo. Se considera como el rey de la velocidad. Vive sobre todo en África y en Medio Oriente y alcanza una velocidad promedio de 115 kilómetros por hora. Es considerado uno de los más rápidos del mundo. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, la chispa de vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes que nos están sintonizando. Se dice que la vida o el tiempo pasan y se llevan parte de nuestra historia, pero jamás se llevarán nuestros recuerdos. Hoy está con nosotros la psicóloga Nancy Guerrero para compartirles un poco acerca de las cargas emocionales. Les dejo con ella. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Como siempre es un placer estar aquí con ustedes compartiendo una cápsula más con este tema tan interesante como son las cargas emocionales. Y bien, ¿qué son las cargas emocionales? Son aquellos recuerdos, aquellas ideas, aquellos sentimientos que permanecen dentro de nosotros a pesar del deseo de dejarlos atrás, lo cual no nos impide a poder seguir adelante con una vida estable y tranquila. ¿Cómo podemos darnos cuenta la magnitud del tamaño de estas cargas que llevamos? Principalmente es importante identificar la fuente donde provienen todos estos pensamientos, estas emociones que no nos permiten de alguna manera seguir adelante. Hay diferentes dificultades, podrían ser la pérdida de un trabajo, problemas económicos, problemas con la pareja, problemas con nuestros hijos, tal vez la pérdida de algún ser querido o la aceptación de alguna enfermedad. Un ejemplo podría ser muy claro el perder a un ser querido. ¿Cuántas de las veces llevamos ese peso y decir, es que no puedo, es que no quiero, es que reniego por la pérdida de esta persona, en lugar de agradecer, de pedir luz? Hay que agradecer por los momentos que estuvimos con aquella persona, hay que agradecer por todo lo que compartimos, por todo lo que aprendimos, en lugar de renegar. También hay que aprender por lo que queremos y por lo que tenemos y no tenemos. Otro ejemplo también que sucede muy a menudo es que no solamente muchas de las veces cargamos nuestro propio peso, sino también el de los demás, como el de algún ser querido que tiene algún problema y nosotros tomamos sus problemas. Grave error. Tal vez podrías decir que egoísta de mi parte, mas sin embargo, no debemos olvidar que son problemas de la otra persona y nuestro único trabajo es escucharla, orientar, apoyar en lo que esté en nuestras manos. Seguramente es muy difícil dejar atrás. Es el principal motivo por el que debemos de enfrentar, es el miedo. Ese miedo que no nos permite enfrentar esos problemas. Muchas de las veces tenemos miedo al cambio, al olvidar a aquella persona, a olvidar o pensar a que algo negativo pase. Lo más importante es tener voluntad propia para poder enfrentarlo. Poco a poco y dejar aquel confort de un optimismo falso que no nos permite seguir adelante. No olvidemos que la vida es transitoria, que estamos aquí de paso y que así como nosotros lo estamos, también los problemas no son para toda la vida. Si vemos e identificamos que tenemos ya estas cargas emocionales y no avanzamos, algo muy importante es trabajarlo con algún psicoterapeuta. Los invito
a que trabajen entonces en cada una de sus cargas emocionales que cada uno lleva consigo mismo. Imagínense qué feliz sería nuestra vida, qué ligera sería nuestra vida si pudiéramos enfrentar esas cargas emocionales y soltarlas, dejarlas ir. Decía San Agustín una frase que me gusta mucho, que dice: no se ama lo que no se conoce. Te invito a que hagas una introspección, a que te autoanalices y te des cuenta cuáles son tus cargas emocionales y las puedas enfrentar. Te agradezco mucho al haber estado en esta cápsula. Agradezco a Nancy por su colaboración, espero que este tema haya sido de su interés. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. El tiburón maco, mejor conocido como aleta corta, es uno de los animales marinos que se considera con mayor velocidad, ya que puede alcanzar picos de hasta 124 kilómetros por hora y se considera uno de los más veloces a nivel mundial en vida submarina. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Conservar la memoria histórica es un valor para vivir. Cuando en la cena, así llamada la cena judía, la familia se reúne para celebrarla, una parte importante del comienzo de este rito es que el menor de la familia le pregunta a su padre: Padre, ¿y yo por qué tengo que celebrar estos acontecimientos si a mí no me ha tocado vivirlos? Entonces, el mayor, el más anciano de la familia, comienza a contar la historia de cómo Dios ha intervenido a lo largo de los siglos en el pueblo de Israel para que él pueda gozar ahora de la libertad, de la alegría, del gozo y de la felicidad, de las cuales él quizá no comprende cuál es el origen y la razón. Así comienza la cena judía. En muchas ocasiones quizá a nosotros también nos haga falta lo mismo, que el mayor de la familia se encargue de explicarle al menor por qué hace lo que hace, por qué vive las tradiciones de tal o cual manera, por qué vive ahora con estos, digámoslo así, privilegios o de esta manera, de esta forma que tal vez no conoce la razón. Cuando nosotros vivimos ordinariamente, a veces con el trajín del tiempo que siempre nos trae a las prisas, poco tiempo nos damos para reconocer y valorar aquello que está a nuestro alrededor. Generalmente pasamos por las calles, pero pocas veces nos detenemos a admirar un edificio, muy pocas nos detenemos a admirar una escultura o una estatua o algún signo que allí está y que allí ha estado quizá por años, pero nunca nos hemos detenido a observarlo, a admirarlo. Pero esto también puede pasar con los valores de nuestras familias. En muchas ocasiones ahí están muchos valores, pero nunca nos damos tiempo para sentarnos a dialogar. Nunca nos damos tiempo para poder platicar acerca de nuestras historias. Yo recuerdo con mucho cariño cuando era más pequeño que le decía entonces a mi papá: papá, cuénteme de cuando usted era chico. Y nos contaba sus historias y sus anécdotas. Y gracias a eso, hoy puedo saludar a algunas de las personas mayores y recordarles algunas de esas pequeñas anécdotas que me han servido para empezar una verdadera amistad. Es decir, cuando nosotros conocemos nuestra memoria histórica y nos encontramos con nosotros mismos a través de nuestras raíces y eso se lo comunicamos a los demás, le damos sentido a su diario vivir. Encuentran la razón, encuentran el porqué de aquello que les rodea y lo valoran y lo cuidan. Dicen que cuando algo no nos cuesta trabajo y no lo comprendemos, tampoco lo valoramos y es muy posible que lo desperdiciemos. En cambio, cuando comprendemos el sentido y el valor de las cosas, eso mismo nos lleva a cuidarlas, a quererlas, porque nos hace recordar que allí hay algo de nuestra historia, que allí hay algo de nosotros mismos. En nuestra vida social también tenemos que hacer esto, procurar que las nuevas generaciones no pierdan esta memoria histórica, es decir, que no se desenganchen de la historia, porque a veces creemos que el pasado sirve solo para atarnos, para dejarnos allá, anclados. Sin embargo, conservar la memoria histórica nos ayuda a tener esperanza, a tener perspectivas, porque nos ayuda a comprender en dónde y por qué estamos en esta situación.
De tal manera que conservar la memoria histórica siempre será, primero, un buen espacio para recordar quiénes somos, un buen momento para recordar con gratitud todas las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Segundo, será también una buena razón para tener cuidado con aquello que está a nuestro alrededor. Háblese de tradiciones, expresiones culturales, como pueden ser, por ejemplo, edificios, esculturas, etc. Y esto nos ayudará a cuidarlo, a valorarlo. Y tercero, nos motivará a dejar también nosotros una herencia para las nuevas generaciones. Así como nosotros hemos sido bendecidos, enriqueciéndonos con aquello que otros han hecho por nosotros, también nosotros estaremos motivados a dejar algo para las nuevas generaciones. Porque conservar nuestra memoria histórica es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. El tigre siberiano sin duda es otro de los felinos que mayor velocidad tiene. Alcanza una velocidad promedio de 90 kilómetros por hora. Sin embargo, han de decir, a comparación de los otros mencionados, es una velocidad muy pequeña, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. El peso de este animal es alrededor de los 160 a 190 kilos, algo nada fácil. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, Ansbach. El ser humano está hecho de materia en el tiempo. Somos tiempo que se escribe a través de la historia. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Un gusto saludarlos como siempre a través de este espacio, Ansbach. En este inicio de año, vamos a ver qué es la historia. La historia es donde queda grabado el hombre que trasciende a través del tiempo. ¿Y quiénes son los que quedan grabados, escritos, petrificados en la historia? Aquellos que hicieron un gran bien a la humanidad, o también un terrible mal, pero del que se saca un gran provecho, una gran enseñanza. ¿Por qué en San Juan TV tomamos la historia como un valor para vivir, sobre todo en este inicio de año? Porque teniendo conciencia de lo que somos, de nuestra historia, es como vamos construyéndonos de mejor manera, buscando la belleza y la armonía en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Hoy, en nuestros días, hay un plan global, un plan maquiavélico de corte masónico que pretende terminar con nuestra historia, con nuestra cultura occidental. Imagínense que es como si a través de los siglos, generación tras generación, hemos formado un hermoso castillo. Nuestros antepasados, nuestros abuelos les tocó poner los primeros ladrillos y nosotros estamos arriba en la construcción poniendo los ladrillos de arriba, pero no hemos terminado y es una construcción hermosa, maravillosa. Pero ¿qué pasa? Que al vecino de al lado le da envidia que tengamos esta construcción tan hermosa y tan majestuosa. ¿Y qué es lo que hace él? Comienza a dinamitarlo poco a poco, pero para que no lo veamos, lo dinamita desde abajo, desde donde no se nota, desde los cimientos. ¿Para qué? Para que un buen día, sin que nos demos cuenta, sus muros hermosos que hemos construido caigan. En lo que respecta a nuestra hispanidad, basta ver en cuántas ciudades de toda América Latina se han quitado las estatuas de Cristóbal Colón, como un intento de desaparecerlo del mapa, de desaparecerlo de la historia. Tan solo aquí en México, en nuestro país, el gobierno de la República mandó quitar desde el año antepasado, en el Paseo de la Reforma, la estatua de Colón, con el pretexto de que iba a restaurarla. Pobre, ni siquiera muerto lo dejan descansar en paz. Esto pasó en las vísperas del 12 de octubre del año antepasado, cuando íbamos a celebrar el Día de la Raza, el día de nuestro mestizaje, que es parte de nuestra cultura, de nuestra historia. Y bueno, pues ya anunció el presidente de la República que no va a regresar la estatua a su lugar. Y en el Paseo de la Reforma pretenden poner una estatua de una mujer indígena en el lugar de Cristóbal Colón. Yo me pregunto, si queremos construir para bien, para nuestra historia, debemos pensar no en una mujer indígena nada más, sino en una mujer mexicana, porque nuestra historia se escribió sobre las razas ya indígenas europeas y estos nuevos ladrillos se llaman ahora mestizaje. Hagámosle un homenaje a la mujer mexicana, pero a esa que supo retratar tan bien Jesús Helguera en sus pinturas, esa que con solo verla hace vibrar las fibras internas.
no al esperpento de mujer que hacen referencia las canciones de las nuevas épocas propias de las mujeres como Nati Natasha, Thalía, Rosalía o Toshika. Esas mujeres que se denigran solas. Esas no son la cultura mexicana. Sí vamos ya comprendiendo el cambio de cultura que nos quieren hacer, la historia de valores éticos y morales que nos quieren derribar, que quieren que nuestros jóvenes olviden. ¿Ya vamos comprendiendo? No dejemos que nos quiten ese rico pasado cultural, porque entre más diversa una cultura, más rica es. Sintámonos orgullosos de nuestro pasado, con sus alegrías y sus dificultades. Ese pasado escrito con el cristianismo y con el valor primario que es el amar a Dios sobre todas las cosas. Vivamos la escala de valores éticos y morales que nos caracterizan, sobre todo a la región alteña. No permitamos que en la juventud comiencen a desvanecerse estos valores. A los adultos nos corresponde volver a pegar esos ladrillos que la música, las series, la televisión, el internet y todas estas cosas nos han despegado. Nos corresponde a nosotros porque es nuestra descendencia la que está en juego. Nuestros hijos, nuestros nietos, su futuro está en juego. Porque si a ellos les borran su historia, les borran su identidad y estarán a la deriva y los podrán usar como marionetas a su antojo. ¿Eso queremos? ¿Que se les borre su historia? ¡Qué riqueza es el pasado! Porque de él obtenemos sabiduría y experiencia para caminar por el sendero de la libertad y de la felicidad. Soy Gemma Barba. Nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC. ¿Y qué mejor manera de hacer diferencia lo antes mencionado con el tigre siberiano que con las ardillas carolinas? Nada que ver la diferencia de peso entre una y otra y la velocidad promedio de ellas también es de 90 kilómetros por hora. Sin embargo, han sido tan rápidas que a pesar de que se consideran endémicas de América, han logrado esparcirse por toda Europa. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Bienvenidas, bienvenidos a esta cápsula de valor, vive con valor. Continuamos con nuestro tema introspección, entrar a nosotros mismos. Un asunto nada fácil. Las personas, decía Fritz Perls en su libro Enfoque Gestáltico, el creador de la Gestalt, las personas entre más inmaduras, más miedo le tienen a entrar en ellas mismas. En el fondo, la persona adicta es una persona que se tiene miedo. La persona adicta es alguien que a través del alcohol, de las drogas, de la prisa, de las mil y unas maneras de escapar de sí mismas, en el fondo le tienen miedo a encontrarse con ellas. Porque no sé qué piensan que van a encontrar dentro y por eso prefieren huir. La drogadicción es evasión. En logoterapia se descubre cómo las personas viciosas, por ejemplo, son personas que le sacan la vuelta a encontrarse con ellas mismas, porque no les gusta su interioridad, no les gusta el mugrero que han acumulado dentro. La introspección es la valentía de enfrentar la propia sombra, como diría Carl Gustav Jung. Las sombras son esas dimensiones que niego de mí, pero entre más le saco la vuelta a algo que le tengo miedo, más lo hago que crezca. Entre más le saco la vuelta a algo que temo de mí, más fuerza le doy. Yo soy psicólogo y con frecuencia las personas me dicen, oiga, pero yo no quiero aceptar esto, no quiero pensar en esto, por eso me pongo a trabajar. Pues es un mal camino, es un mal camino. Querer sacarle la vuelta a un conflicto lo único que hace es acrecentarlo. Querer no sentir es ya hacer que el sentimiento se vuelva sombra. En la psicología junguiana de Carl Gustav Jung se descubre que aquello a lo que más le temo y le saco, más fuerza le doy. El camino es enfrentarlo, es reflexionarlo. Siéntese a tomarse un café con aquello que tanto miedo le tiene. Siéntese a tomarse un café y dialogue con lo que tanto teme.
Solo de esa manera logrará solucionarlo. Las personas más integradas no son las que le sacan la vuelta a los sentimientos o al conflicto, sino las que son capaces de dialogar con él. Es imposible, las emociones son raras porque entre más las evito, más poder les doy. No, se trata de dialogar con mi miedo, con mi tristeza, con mi enojo. Solo así puedo manejarlo. Gracias por acompañarme en estas cápsulas de valor. Personas con valor, vive con valor. El canguro gris suele medir alrededor de 2 metros de altura y él puede alcanzar una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora. Sin embargo, sus picos más altos o los saltos que ha dado conforme a la velocidad han alcanzado hasta los 80 kilómetros por hora. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula con el Padre Pancho. Amigos de San Juan TV, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, compartir con ustedes algunas cápsulas, algunas reflexiones acerca de la historia. Si sacamos a Dios de nuestra historia, ¿qué dejamos? No puede haber una historia profana y una historia sagrada, porque Dios ha querido que la historia sea parte de Él desde la encarnación. Pero desde que arranca la historia del hombre en el mundo, pues Dios ha estado interviniendo desde la creación y lo que llamamos historia de la salvación. Es nuestra misma historia profana en la que Dios interviene en ciertos momentos de una manera más intensa, más notoria, en otros momentos más solapada a través de tantas otras personas, y que sin embargo es Dios, el Señor de la historia, el que la va guiando. Y nuestra fe cristiana se basa precisamente en una historia de salvación que tiene su culminación en Cristo, particularmente su misterio pascual, muerte y resurrección, pero que fue preparado por la historia de un pueblo, Israel, y que es prolongada por la historia de otro pueblo, la Iglesia, hasta su consumación. Y que la historia, por lo tanto, no es, como dicen algunos, etapas que se repiten y que tarde o temprano volverán, modas que vuelven a repetirse en cuanto a vestido, en cuanto a pensamiento, en cuanto a organización, porque Dios ha querido que sea lineal, que tenga un principio, que tenga un final y que cada momento sea una oportunidad nueva que Dios nos está dando de salvación. Ahora bien, la historia de salvación de ninguna manera son unas vidas ejemplares, porque si acudimos a la Biblia, pues nos encontraremos con que es así como una cartera donde están dos fotografías que al unirlas se besan, la de Dios y la del hombre. Dios que nos ofrece salvación, el hombre que peca. Y entonces es una historia de pecado y redención. De Dios que nos da su amor y el hombre que se resiste, que busca de alguna manera llevar sus propios planes, ignorar a Dios, e ignorando a Dios, ignorar al hermano, e ignorando al hermano, pues también llegar a perder la noción de sí mismo, su dignidad, y cuando está en una situación que no puede, entonces vuelve a Dios y Dios le ayuda de alguna manera a levantarse, y esa ha sido la historia de salvación. Y esa historia de salvación de la que formamos parte continúa. Es cierto que se cerró la inspiración bíblica con la muerte del último de los apóstoles, pero la historia de salvación continúa. Dios sigue salvando a lo largo de nuestra historia. Y nosotros, por lo tanto, somos parte de ella. Si comenzábamos haciendo reflexiones de que, como Moisés, cuando está divisando la tierra prometida y recordando con el pueblo la trayectoria de esos 40 años, es lo mismo que nos pasa a nosotros. No estuvimos cuando Fray Miguel de Bolonia llega con la imagencita de la Purísima Concepción a fundar la doctrina
en el pueblo que él llama San Juan Bautista de Mezquititlán. Tampoco estuvimos cuando, por la oración intensa que se hace ante la imagen de la Virgen, aquella niña accidentada resucitó. Ni hemos estado cuando la serie de peregrinos originan que se amplíe la ermita y luego que se pase a un segundo santuario y luego a un tercero. No hemos estado en los momentos en los cuales se había preparado que fuera precisamente con la fiesta de la Inmaculada Concepción cuando arrancara el movimiento de la independencia de México, si no hubiera sido descubierto el complot en Querétaro. No hemos estado ahí y sin embargo es nuestra historia. Somos parte de ese pueblo que ha podido vivir esos acontecimientos y por eso nuestra memoria deuteronómica, llena de cordialidad, de gratitud y al mismo tiempo de ir aprendiendo, de ir sabiendo que la historia va avanzando, pero que tiene un final que debe ser de triunfo, que por lo tanto hemos de ver cuál es el proyecto que Dios tiene para nosotros y qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer ahora, no como espectadores, sino como actores de esta única historia de salvación, en este momento tan dramático, pero al mismo tiempo tan hermoso y esperanzador que nos ha tocado vivir. Construyamos una historia, con Dios, historia de salvación. Bien, mis amigos, gracias por escucharme, hasta la próxima. Y seguramente durante toda esta lista han estado pensando en algún animal que han de decir, sí es verdad que recorrerá toda esa velocidad, y sí, un animal que corre muy rápido es la liebre, alcanza alrededor de 72 kilómetros por hora, sin duda es el doble de lo que un humano podría alcanzar. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar de una clase de combustible. Esto que vamos a hablar no es una clase cualquiera de combustible alternativo, debido a que es una idea grandiosa. Te voy a explicar lo que es el etanol. Esto de aquí, el etanol, es algo formado por plantas. ¿Qué clase de plantas? Bueno, por estas zonas solemos utilizar el maíz o la caña. Por las zonas altas de América, por el norte, se suele utilizar más el maíz, debido a que allá es mucho más generado. Pero por ejemplo aquí en México se utiliza en mayor cantidad la caña debido a que es más fácil de conseguir. ¿Cómo se hace esto? Estos alimentos tienen las proteínas necesarias, por así decirlo, tienen estas partículas que van a ayudar a la generación de este combustible y también estas emiten su propio calor, por así decirlo. Esto ayudando así a que en un tiempo dado, estas al usarse como combustible van a salir en modo de gas, pues por el escape del auto. Así, generando un ciclo en el que este se utiliza como el combustible. Vamos a ver cómo es más a detalle que esto puede llegar a ayudar. Primero que nada hay que conocer los límites. Primero es la generación. Este es un límite que sí nos tiene un poco preocupados, porque puede que este sea uno de los combustibles que más podamos usar y esto nos vendría muy bien al planeta y a nosotros, pero eso sí, a la Tierra puede llegar a afectarle, debido a que si se sigue sembrando la caña, el maíz y otros elementos que se utilizan para generar este combustible, entonces la Tierra poco a poco se va a ir dañando. Para evitar que la Tierra se vaya acumulando de las proteínas que estos tienen, poco a poco muriendo, esto se puede evitar de una manera pues simple, pero que puede llegar a afectar el procedimiento de creación de este combustible, y es esperar. Esperar pues hará que la Tierra poco a poco también se regenere de lo que ya se ha devastado por el combustible que generó gracias a las plantas que hizo crecer. Pero también el tiempo de espera va a hacer que ésta vuelva a tener los nutrientes que originalmente tuvo para liberar los que recibió gracias a las plantas, a las lluvias y todo lo que éstas ocuparon para crecer y luego convertirse en este combustible. Podemos ver distintos otros tipos de combustibles alternos. Tales pueden ser la electricidad, esta que también sirve como combustible para autos eléctricos. Hablando de electricidad,
se puede tomar otros temas para los que esta puede ser utilizada para los coches. Y si no, solo para estos, también hay que recordar que no solo hay coches y camionetas, hay otros vehículos que funcionan con electricidad. Por ejemplo, aviones, que ya se ha habido estos que funcionan con electricidad. Ya vimos ahí dos fuentes que pueden servir, pero la electricidad no siempre es la mejor opción, debido a lo que ésta necesita para generarse. Hablando de esta, pues sí, puede ser un combustible alterno, pero la generación de esta es la necesaria, la que es importante. Si es generada a partir de una planta nuclear, por así decirlo, la electricidad que ésta tiene va a ser útil, muy útil, pero puede ser tóxica para el planeta. En cambio, si esta se genera por un molino de viento o molinos marítimos, que están ambos funcionando por la corriente de aire, de agua que pasa sobre ellos, así la electricidad puede ser natural. ¿Ya viste? Hay muchos beneficios que se pueden obtener del mar, el aire y la tierra. Y todos estos nos pueden ayudar al transporte, que es algo muy importante para nosotros. En una futura cápsula podemos hablar del resto de combustibles alternos que tenemos, pero eso lo dejaremos para después. Por ahora me despido, acción con valor. Hemos llegado al final de este programa, pero antes de despedirme quiero mencionar a un animal que también sin duda es muy veloz y nosotros lo usamos para muchísimas actividades, tanto deportivas como recreativas o sobre todo para transporte en aquellos años y hoy en la actualidad. Él es el caballo, alcanza una velocidad aproximada de 70 kilómetros por hora y es un animal que sin duda ha traído muchísimas cosas provechosas para nosotros. Mi nombre es Giselle Márquez y esto fue San Juan TV.